Busque su palabra Lucas, libro de Lucas. Y vamos a estar leyendo los versos, el capítulo 15, verso 14, 18. Vamos a ponernos de pie para honrar la palabra de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, esta es la historia del hijo pródigo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, dice la palabra de Dios. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La palabra está bendecida. De una alabanza de palma al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pueden tomar su asiento. Hoy es un día muy especial. El mundo celebra la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día tan especial también porque no solamente recordamos su muerte y su resurrección, también recordamos la redención de nuestros pecados. No hay redención sin muerte y resurrección. Tampoco sin la muerte y resurrección no hubiese habido también el perdón de nuestros pecados. Ambas cosas sucedieron en la vida de Jesús. Dígale a alguien: ambas cosas sucedieron en la vida de Jesús. Quiero que me ayude a predicar en este nuevo día. Costó una decisión de un precio de sangre. Costó una decisión de muerte en la cruz del Calvario. Y en el mundo entero se celebra lo que es la Semana Santa, lo que es la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección representa el triunfo. Dígale a alguien: representa un triunfo. La resurrección representa ese triunfo sobre la muerte. Fue el acto de volver a la vida. Jesús resucitó al tercer día, nos enseña la palabra. Y cada uno de los capítulos de los libros de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, nos dan evidencia de que Jesús resucitó y que la tumba quedó vacía. Hubo una muerte real, hubo una resurrección real. Es lo que nos diferencia a nosotros en el cristianismo, a todas las religiones que existen en el mundo, a que Cristo resucitó. Dígale: en Cristo resucitó. Colosenses 2, 13, 15, se lo voy a leer para avanzar. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Cristo Jesús nos dio vida juntamente con él en su muerte y en su resurrección. Colosenses 2:13, sobre todo el versículo 14 nos lo habla a nosotros. Pero dice que anuló el acta de los decretos que había contraria hacia nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojándonos a todos, despojando a los principados, a las potestades, y la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dígale a alguien: Cristo triunfó en la cruz. Primera de Corintios 15, 45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán un espíritu vivificante, dice la palabra de Dios. Quiero compartir estos versículos bíblicos que evidencian la muerte y la resurrección de Jesús y que evidencian la redención de Jesús en nuestra vida. Pablo lo escribió en Colosenses, lo escribió en Corintios, también lo escribió en Romanos 5. Primera de Corintios 15:45 dice, 15:45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre alma viviente, hablándose de Adán cuando pecó, cuando fue destituido de la presencia de Dios. Y ahora no habla de un Cristo
que es aquel espíritu vivificante, cual llama al postrer Adán, de cual nos volvió a nosotros a relacionar, diga conmigo, nos volvió a relacionar con Dios. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Todo empezó en una desobediencia, pero después continúa Pablo escribiendo, así también por la obediencia de uno. ¿La obediencia de quién? De Cristo Jesús. Todos nosotros somos considerados, dice, constituidos justos. Lo que nos hace justo a nosotros es reconocer esta verdad, es reconocer a un Cristo que murió y resucitó y que nos perdona de todos nuestros pecados. Pero costó una decisión, dígale a alguien, costó una decisión. Pero dígaselo mirándole la cara, costó una decisión. Los niños me están ayudando a predicar más que los adultos. Dígale, costó una decisión. Digan todos los niños. Miren cómo hacen los niños. Costó una decisión. Hagan los adultos así también. Costó una decisión. Costó una decisión. Lo que hoy recordamos nosotros como su muerte, su resurrección, su redención, costó una decisión de un hombre que él se guardó. Dice la palabra que fue tentado en todo, mas no pecó. Se guardó, tomó una decisión orando en el Getsemaní de llegar a pasar todo el proceso de esa vía dolorosa, como se le conoce, de ese caminar donde fueron todos los padecimientos, donde dice que ahí fueron llevados todas nuestras enfermedades, toda nuestra dolencia para llegar a la cruz del Calvario. Pero costó una decisión. Lo que nos diferencia a cada uno de nosotros en toda la creación de Dios, lo que nos diferencia a nosotros como personas de toda la creación, es que nosotros podemos tomar decisiones. Es la decisión que nosotros podemos tomar. La palabra le llama también libre albedrío. Lo que nos hace a nosotros ser humanos es que podemos tomar decisión. Dígale a alguien, lo que te hace a ti ser un ser humano es que tú puedes tomar decisión. Lo que nos hace a nosotros tomar esas decisiones es lo que la Biblia llama un libre albedrío. Y el libre albedrío es lo que nos da la opción. Dios respeta ese libre albedrío en cada uno de nosotros. Dios respeta cada una de las decisiones que nosotros podemos tomar. Pero el mayor problema que puede tener todo ser humano es olvidarse de que tiene un libre albedrío. Es olvidarse de que puede tomar decisiones. Y las decisiones que tomamos muchas veces son buenas, otras veces son malas. En el libre albedrío usted puede escoger caminar o no caminar con Dios. En el libre albedrío usted puede escoger tomar una decisión para bien o tomar una decisión para mal. Cuando usted olvida la capacidad que usted tiene como ser humano de poder elegir, de poder escoger, tomar una decisión en su vida, entonces otros siempre van a decidir por usted o acciones lo van a llevar a usted a decidir. Muchas decisiones que usted ha tomado en su vida han sido tomadas por consecuencia de cosas o acciones o emociones o cosas que lo han llevado a usted, aún su vida pasada, lo lleva a usted a tomar decisiones que afectan su vida del futuro. Todo está determinado en una decisión. Tus debilidades también pueden estar llevándote a ti a elegir en tus propias debilidades. Todo está determinado en una elección. Aunque tú no lo creas, cada vez que tú haces algo, tú tomas una decisión. Tú tomas una elección de hacer algo. ¿Cuántas veces tú has dado tu derecho de elegir a los pensamientos, a malos pensamientos, a malas actitudes, a malos comportamientos, a la misma pecaminosidad que hay en el hombre? A veces tomamos decisiones nosotros que nos llevan a malas cosas en nuestra vida. Cuando valoramos nuestras decisiones, entonces vamos a aprender algo importante, que nosotros tenemos que empezar a sacrificar algo. Cada vez que usted toma una decisión de algo, sacrifica algo. Usted hace algo, pero deja de hacer algo.
Usted toma una decisión de algo, pero está sacrificando algo en su vida. Y todos tenemos que aprender a diferenciar lo que es importante a lo que es menos importante en nuestra vida. Si tus decisiones tú las tomas basadas en lo que es importante y lo que es menos importante en tu vida, entonces tendrás sabias decisiones. Cuando podemos tomar esas decisiones y entender que lo más importante o lo menos importante puede afectar tu vida y que conlleva sacrificar algo, entonces la necesidad de sacrificar algo es real en tu vida, en tu trabajo, en tu vida emocional, en tu vida espiritual, en todos los sentidos. Algo va a tener que sacrificar para poder elegir algo en tu vida. La decisión es, y la pregunta que yo quiero hacer, iglesia, en esta mañana es, ¿qué vas a sacrificar? Dígale a alguien, ¿qué tú vas a sacrificar? Por más que sea, nunca podrá tenerlo todo. Por más que sea, usted nunca va a poder agarrarlo todo. Y nosotros siempre queremos no solamente tenerlo todo, sino agarrarlo todo. A veces no queremos entender que algo tenemos que sacrificar y queremos abarcarlo todo en nuestra vida. Y en las muchas decisiones tenemos que preguntarnos algo. Dígale a alguien, tengo que preguntarme algo. ¿Qué problema yo quiero tener? Dígale esa pregunta a alguien. Te tienes que preguntar, dígale, te tienes que preguntar. ¿Qué problema tú quieres tener? Porque toda decisión conlleva una acción en nuestra vida. Toda decisión que nosotros tomamos en nuestra vida conlleva una reacción. Por eso lo que tú decides en la vida acarrea consecuencias, acarrea condiciones, acarrea acciones. Hay una ley física que dice que una acción, Rafael, trae una ¿qué? Una reacción. Entonces todo lo que tú decides en tu vida va a acarrear una reacción. Por eso una pregunta importante que todo ser humano, diga conmigo, todo ser humano tiene que hacerse antes de elegir algo, es pensar, ¿qué problema yo quiero tener con esto? ¿Qué problema me puede acarrear esto en mi vida? Porque cada vez que usted sacrifica algo, usted tiene la oportunidad de escoger algo. Cuando usted sacrifica algo, usted está cogiendo algo. Cuando usted deja de hacer algo, algo usted está escogiendo paralelo a ese algo. Y a veces somos tan ignorantes al libre albedrío que nosotros tenemos, a la capacidad de elegir, a la capacidad de escoger, que a veces no entendemos y nosotros queremos entonces tener una y tener la otra también al mismo tiempo. Y a veces no queremos soltar, a veces los queremos nosotros tener todo, aunque nos cueste consecuencia en nuestra vida. Cuando realmente necesitamos sacrificar lo que más consecuencia nos debe traer a nosotros. El ser humano tiene que entender que hay cosas que debemos que aprender a sacrificar. El precio de Jesús por nuestra salvación fue un sacrificio. Y ese sacrificio conllevó que Él tuvo que dejar ciertas cosas para poder darnos a nosotros otras cosas en nuestra vida. Una de las mejores decisiones en tu vida es sacar tiempo con Dios. Una de las mejores decisiones que usted puede como ser humano tomar en su vida es pasar tiempo con Dios. Es tomar tiempo con Dios. Porque ahí es que verdaderamente tú te vas a dar cuenta de las cosas que te convienen o no te convienen. De las cosas que son buenas o las cosas que no son buenas. El único lugar donde tú vas a desarrollar la humildad se llama en la presencia de Dios. Dígale a alguien, el único lugar donde tú vas a desarrollar la humildad es en la presencia de Dios. Den una alabanza de palma, Rey de Reyes, por este tiempo de Semana Santa, que aquí estamos los valientes. Amén, así mismo. El único lugar donde usted se fortalece y crece en humildad es en la presencia de Dios. Y nos cuesta a nosotros tomar buenas decisiones si no somos humildes.
La humildad es lo que te ayuda a tomar las mejores decisiones, iglesia, en tu vida. Pero lo contrario a la humildad es el ego. Dígale a alguien, lo contrario de la humildad es el ego. Hoy usted va a hablar mucho aquí. Lo contrario a la humildad es el ego. Dígale a alguien, lo contrario a la humildad es el ego. Entonces, si yo tomo la decisión de pasar tiempo con Dios y pasar tiempo con Dios desarrolla en mí la humildad, entonces yo tomar la decisión de no estar cerca de Dios, entonces lo que desarrolla en mí, es lo que se llama el ego. La diferencia de humildad es el ego. A Jesús, empezando su ministerio, fue tentado con el ego. Fue tentado con el orgullo. Satanás le ofreció a Jesús todas las cosas que un ser humano quisiera decidir tener. Le ofreció fama, le ofreció ser grande, le ofreció ser reconocido, le ofreció vivir bien, le ofreció tenerlo todo. Todo eso hizo Satanás Jesús cuando él iba a empezar a caminar en su ministerio, cuando él iba a empezar a caminar en pos de cumplir un propósito de Dios. Entonces cada vez que tú vas a empezar a hacer algo en tu vida, tú también vas a ser tentado o tú también vas a ser llevado a mirar todas estas cosas que Satanás también le brindó a Jesús siendo hombre. Dice que le brindó tantas cosas. Usted lo puede leer en Mateo 4. Dice que fue tentado con tantas cosas que él pudo haber escogido, pero él decidió no escogerlo. Fue una decisión. Algo tuvo que sacrificar él. Él sacrificó todas esas cosas. ¿Para qué? Para escoger otra cosa. Satanás le ofreció todo lo que un ser humano quisiera tener. Le ofreció fama, le ofreció ser reconocido, le ofreció vivir bien, tenerlo todo. Así somos tentados diariamente y nosotros también, pero de diferentes maneras también. Y no nos damos cuenta qué escoger o qué no escoger. Y no nos damos cuenta nosotros que debemos nosotros pensar cada una de las decisiones que nosotros tomamos, porque muchas de las decisiones están tocando el ego o están tocando el orgullo de nosotros. Dígale a alguien, tus decisiones que tú estás tomando, ¿tocan tu ego o tocan tu orgullo? Yo lo oí ahora como más bajito. ¿Será que cuando le tocamos el orgullo, den una alabanza de palma al Rey de Reyes? Cuando tocamos el ego y el orgullo, como que eso molesta, ¿verdad? Dígale a alguien ahora con fe, diga, ¿será que mis decisiones son por el orgullo? Dígale, no importa. Satanás sabe que el ser, usted puede quedarse callado, pero Satanás sabe, el enemigo sabe, usted puede quedarse calladito, pero el enemigo sabe que el hombre nunca está feliz con lo que tiene. El hombre nunca está conforme con lo que tiene. El hombre lo quiere todo y quiere lo del otro también. El hombre quiere, es una naturaleza humana. Usted quiere esto, quiere aquello, usted quiere lo otro, pero también quiere lo del otro también. Es una naturaleza que hay en el hombre. El hombre nunca se sacia. Es un ser humano, nunca está feliz con lo que tiene. Y no es malo. Lo malo es que esté el ego, que esté el orgullo dentro de esa intención en el corazón del hombre. El enemigo sabe que cuando tú despiertas, que cuando él te despierta el ego, cuando él te despierta el orgullo, entonces va a despertar en ti uno que camina con ellos, que se llama la envidia, que se llama el celo. Él sabe que te va a despertar la codicia, te va a despertar las comparaciones. Entonces él es sutil, por eso él sabe que cada una de tus decisiones, cuando él puede sembrar una semilla de orgullo, de arrogancia, de vanagloria, de ego, entonces en tu corazón él va a albergar envidia, celo, codicia y va a albergar comparaciones. La Biblia dice que la envidia corroe los huesos. Usted sabe lo que es corroer los huesos. Es como un cáncer. La envidia corroe los huesos y te lleva cada día a querer ser más grande, más grande, más grande, más grande, a sentirte superior.
El ego, una definición del ego es que usted se ve más grande que todo el mundo. Todo el mundo es pequeño ante ti. Pero cuando el éxito te llega temprano y de una manera abundante, entonces te va a colocar, el ego te coloca a ti en lugares inusuales donde tú nunca podrás caminar bien. Te pondrá a ti en lugares, en espacios donde tú vas a caminar desorientado. Porque el ego desorienta a las personas. El orgullo desorienta al ser humano. Si hay algo que desorienta al hombre, es el ego y es el orgullo. De repente te lleva a espacios en el cual vive una vida desorientada. Y son esos momentos que entonces que el ego le gusta estar rodeado de gente que son aduladores, de falsos amigos, porque no quiere recibir los buenos consejos. Quiere que le digan lo que quiere escuchar. Te rodea de cosas que satisfacen tu alma y no van a satisfacer tu espíritu. Tu ego nunca va a compartir lo que tu espíritu va a querer. Y crea una burbuja donde te desconecta de una realidad. El orgulloso, el que camina con ego, vive una fantasía en su mente. Vive una vida irreal de la realidad, valga la redundancia. Dígale a alguien, no camina con ego. Dile, no camine con ego. Dile, no camine con orgullo. A Satanás le encanta llevar al hombre a desconectarse de la realidad. Y por eso Satanás es experto siempre en identificar las áreas donde el ser humano, sobre todo el cristiano, tiene algo de orgullo, tiene algo de vanagloria, tiene algo que lo lleva a engrandecerse. Entonces Satanás lleva siempre al hombre a desconectarse a través del orgullo, a través de ese ego, a desconectarse de una vida de relación con Dios. Por eso él aduló a Jesús. Él le dijo a Jesús, y tú no eres hijo de Dios. Y lo aduló. Aduló a Eva también y le dijo, tú no morirás. Y así vive el enemigo siempre tocando el corazón del ser humano, llevándolo a un punto a entender y hacerlo comprender que Él es grande, que Él es soberano. El ego necesita honores para sentirse validado. El ego necesita honores. Las personas que viven en ego, que viven en orgullo, siempre están buscando los honores. Siempre están buscando que lo adulen. El ego te lleva a no levantarte cuando te cae. El ego te lleva a vivir una vida de remordimiento. El ego te va a llevar siempre a ocultar tus debilidades. El ego te va a llevar siempre a no aprender de tus errores. El ego no te deja reconocer tus errores. El ego mata a lo que queremos y a veces te mata a ti mismo también. El ego te hace pensar que el fracaso y la vergüenza son más grandes que lo que son. Porque el que vive en orgullo, el que vive con ego y fracasa, no se levanta, se queda abajo. El ego te hace pensar que el fracaso no tiene solución en tu vida. El ego te hace sentir inamovible e imparable. El ego te hace sentir a ti de una manera que tú no piensas que lo puedes perder todo en algún momento. El ego mata verdaderamente lo que tú amas. El ego te hace a ti depender más de ti y no ser una persona, como dice la palabra de Dios, que mejores son dos que uno. El ego te lleva a ser vanidoso y el vanidoso siempre va a escuchar solamente los elogios. El vanidoso no escucha los buenos consejos. El vanidoso no va a escuchar nunca una buena respuesta. Siempre va a escuchar los elogios. ¿Qué es el ego, pastor? Pregúntele a alguien y diga, ¿qué es el ego? Pregúnteme a mí, ¿qué es el ego? Es tu lucha con tu interior y el exterior. El ego es lo que se disfraza. Lo que disfraza el orgullo y la soberbia es el ego. Disfraza la humildad y es orgullo y soberbia lo que hay. Es el yo, es el orgullo, es la vanidad, es la altivez que se antepone ante la voluntad de Dios.
El ego y el orgullo se van siempre a anteponer a la voluntad de Dios. Nunca van a caminar, son dos vidas paralelas a la vida de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 16, 17, 20, dice: el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda, y el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es que la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Pero después sigue hablando la palabra y dice: y antes de la caída, ¿qué es? La altivez. Mejor es, dice la palabra de Dios, humillarte con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Miren la importancia para Dios de no tener ego. Miren la importancia para Dios de no ser una gente orgullosa. Él dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Una alabanza de palma, Rey de Reyes. Dice que el que confía en Dios es bienaventurado. Si hay una característica en el orgulloso y en el que tiene ego, es que no confía ni en él mismo, menos va a confiar en Dios. El mayor problema del hombre es el carácter. Dígale a alguien: tu problema es el carácter. Tu vida se arruina cuando se arruina tu carácter. Y el ego arruina el carácter de la persona. El orgullo arruina el carácter de todo ser humano. Por eso el único fracaso real es cuando tú abandonas tus principios. ¿Cuáles principios? Los principios que me enseña la palabra de Dios. Para caminar en los principios de la palabra de Dios, el orgulloso y el soberbio, dice la palabra, que Dios lo mira de cerca, de lejos. Entonces no está cerca. No está cerca de los principios de Dios. No está cerca de lo que Dios puede hablarte a tu corazón. Lo contrario de la humildad es el ego. Y lo contrario del ego, ¿cuál es entonces, iglesia? La humildad. No hay otra. Si lo contrario de la humildad es el ego, lo contrario del ego, ¿cuál es, iglesia? Dígalo fuerte. La humildad. Lo contrario del ego es la humildad. ¿Qué es la humildad? Es lo que te lleva a un arrepentimiento. Es lo que te lleva a ver tus debilidades. Es lo que te lleva a valorar más lo que tú amas. Que te hace ver a Dios más en ti. Que te hace saber que eres vulnerable y te hace conocer también tus fracasos. El ego no te deja conocer tu fracaso, pero la humildad te permite conocer tus fracasos. Es la sumisión. La humildad es sumisión ante Dios. Es someternos ante los principios de Dios. De Dios viene la fortaleza, de Dios viene el éxito, de Dios viene tu crecimiento, de Dios viene tu propia vida, de Dios viene que hoy tú estás aquí en esta mañana por la voluntad de Dios. Hoy tú te despertaste por la voluntad de Dios. Hoy tú estás respirando por la voluntad de Dios. Hoy tú puedes estar de pies por la voluntad de Dios. Hoy tú estás aquí, pudiste haber muerto de un accidente, de una enfermedad, de algo. Dios te ha guardado, pero tú estás aquí por la voluntad de Dios. El orgulloso entiende que todo fue suerte, que fue por su soberanía, que fue por su éxito, que fue por su fuerza. Pero hoy te vengo a hablar, iglesia, hay una voluntad de Dios grande, grande, grande en la vida de cada uno de nosotros. Y tu vida no es casualidad. Tú estás aquí por un plan de Dios. Tú estás aquí por un propósito de Dios. Tú respiras por el aire que te da Dios. Hoy tú abriste tus ojos por la voluntad de Dios. Diga un amén fuerte. El hijo pródigo malgastó su herencia. El hijo pródigo malgastó todo lo que tenía. Entró en una vida de una degradación extrema. El hijo pródigo se fue al mundo, lo perdió todo, entró en una degradación extrema y este hombre malgastó su herencia, este hombre malgastó
todo en su vida, pero a veces nosotros somos igualitos que el hijo pródigo y estamos malgastando nuestra vida, estamos malgastando nuestra familia, estamos malgastando nuestra salvación, estamos malgastando el llamado, el talento, la salud, estamos malgastando nuestros hijos, estamos malgastando nuestro matrimonio, estamos malgastándolo todo también, iglesia. Él pasó por una gran hambruna, dice la palabra, que representa un vacío espiritual en la vida de la gente. Y hay vacío que la iglesia está viviendo a causa de malas decisiones que hemos tomado en la vida, porque no hemos alejado de Dios. Dice la palabra que cuando Él se alejó, que Él malgastó todo, que no valoró, no, dice que Él cayó tan bajo. Y así muchas veces nosotros caemos también tan bajo. La palabra dice que nadie le daba aún las algarrobas, que nadie le daba aún algo para que él pudiera comer. Este hombre llegó a vivir la soledad del vacío. Este hombre llegó a vivir la soledad de los falsos amigos. Este hombre llegó a vivir lo que es una verdadera soledad, porque al momento que tú vives una vida llena de orgullo, de arrogancia, de vanagloria, pero cuando te cae de golpe te das cuenta que ese orgullo, que esa vanagloria solamente te tenía a ti elevado, pero todo el tiempo tú estabas en el suelo. La palabra dice que nadie le daba al hijo pródigo, ni las algarrobas había uno. ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban la gente con los cuales estaba compartiendo, malgastando lo que tenía, la vida que estaba llevando de pecado? ¿Dónde estaban aquellos que compartían con él? En medio de la crisis no había uno ni que le diera nada. No había nadie que le tendiera la mano al hijo pródigo. Este hombre llegó a vivir la soledad, el vacío. Y qué difícil es cuando el ser humano empieza a vivir ese vacío. Empieza a vivir esa soledad. Que dice, ¿y dónde están? ¿Y dónde están los amigos? ¿Y dónde están los compañeros? ¿Y dónde está la familia? ¿Dónde están la gente que me rodeaban antes? Al final, él se dio cuenta que estaba solo. Al final, el ego, el orgullo te va a llevar a ti a vivir uno vacío tan extremo en la vida. El hombre que está inmerso en el pecado, aunque está bien, piensa, aunque está mal, piensa que está bien. Él llegó un momento a pensar que estaba bien. Dios permite situaciones para que tú puedas entender que tú estás mal. Dios permitió situación el hijo pródigo para que él pudiera volver en sí y recapacitar y pensar todo lo que él tenía mal. Cuando todo lo hubo malgastado en su condición, podía ignorar que él había gastado todo. Él podía haberlo ignorado. Él podía no haber pensado que lo había perdido todo. Pero Dios dice la palabra que provocó una hambruna tan grande para que él se diera cuenta que lo había perdido todo. Cuando nosotros vivimos una vida desorganizada, iglesia, cuando vivimos una vida de oscuridad, la palabra dice que él se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Él se arrimó a un conocido que él tenía. Cuando tú andas en una vida desorganizada, cuando tú andas con gente que los que te llevan a la perdición, que los que te llevan a malgastar tu vida, que los que te llevan a vivir una vida de desorden, cuando tú llegas a ellos, el consejo que te van a dar no es vete para la iglesia, no es vete para tu papá, no es reconcíliate, no es restáurate. Lo que te dicen es tómate, mira, tómate ¿cómo se llama eso? Esa cosita para que las penas se te vaya. Y te meten más hondo. Si estaba en droga y busca ayuda con esos que están en droga, ¿a qué te van a llevarte? A vivir una vida más promiscua. El que está en pecado y se acerca, aunque ya está pasando, te van a llevar ¿a dónde? A vivir más en el hoyo. Un abismo, atrás otro abismo, a su cascada, dice la palabra. Cuando él se acerca, dice la palabra, a este ciudadano conocido, él no le dijo regresa a tu padre. Él le dijo sí, te voy a mandar a cuidar los cerdos, a juntarte con algo que no era digno.
Entonces, ahí se ve eso. Cuando tú llevas una vida desorganizada y tú buscas consejo en alguien que está también desorganizado, ¿qué consejo te va a dar? Un consejo de organización para que te organice más, para estar desorganizado. De una alabanza de palma al Rey de Reyes. Es difícil conseguir un buen consejo donde tú sabes que está lo malo. Los amigos que te llevan a la perdición no son los amigos que te van a llevar a la salvación. Los amigos que te llevan a la perdición te van siempre a llevar a una perdición. No te van a llevar a una salvación. Por eso un abismo atrae otro abismo. Cuando él se arrimó a uno de esos ciudadanos de aquella tierra, él no le dijo regresan de tu papá. Él le dijo no, vete a cuidar los cerdos. Vete a cuidar los cerdos. Y allí se dio cuenta que no había nadie ni que le diera ni de la comida de los cerdos. A veces tenemos nosotros que tocar fondo para poder levantarnos. A veces nosotros tenemos que tocar fondo para darnos cuenta quiénes son nuestros verdaderos amigos. A veces tenemos que tocar fondo nosotros para darnos cuenta lo que estamos perdiendo. A veces tenemos que tocar fondo nosotros para darnos cuenta de dónde nos hemos alejado, de que nos hemos separado de Dios. Cuánta gente han conocido de Dios y empiezan a alejarse de Dios. Cuando tú tocas fondo te darás cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes son los falsos también en tu vida. Dios va a permitir situaciones en ti, iglesia, para que tú puedas entender y percibir y discernir entre el bien y el mal. Lo peor de las cosas es que mucha gente no vuelve en sí. Mientras uno vuelve en sí, otros no vuelven en sí. Y qué difícil es para el ser humano cuando no vuelve en sí. Porque entonces no quieres reconocer realmente a dónde has caído. La palabra de Dios es clara. Dice que la soberbia, ¿qué hace? El orgullo, ¿qué hace? Que tumban. Pero la humildad te levanta. La humildad es lo único que no te deja en el piso. El orgullo te tumba y te deja en el piso. Dígale a alguien, el orgullo tumba a la gente y lo deja en el piso. Pero la humildad, diga conmigo, la humildad, diga la humildad, es lo único que trae arrepentimiento. Es lo único que te levanta de donde tú hayas caído. No todos vuelven en sí. Y pueden darse cuenta que lo han perdido todo. Pueden darse cuenta que han perdido mucho más de lo que tenían. Pero no todos vuelven en sí. Hay algo que paraliza al hombre a cambiar en su vida. Diga conmigo, el orgullo. ¿Qué hace el orgullo? Te trae remordimiento. El orgullo trae remordimiento. El orgulloso cuando cae y sigue siendo orgulloso, no le viene arrepentimiento, viene remordimiento. En vez de pensar bien, piensa mal. En vez de levantarse, sigue con vergüenza, sigue con temores, sigue con miedo. Pero Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que haya, en vez de remordimiento, que haya arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva que reconocimiento. Que aunque tú te puedas sentir indigno, el arrepentimiento te dice, pero yo puedo ser digno. Yo puedo cambiar. Yo puedo ser diferente. Yo me puedo levantar. Yo puedo tener misericordia. Yo puedo tener la compasión de Dios. Eso te hace la humildad. Pero el orgulloso no. Dios no rechaza al hombre que está arrepentido. Pero el hombre orgulloso, soberbio, dice que Dios lo mira de lejos, no es tan cerca, no comparte, son dos vidas paralelas. Por eso el hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy ese llamado hijo. El arrepentimiento verdadero, iglesia, pregúntame cuál es el arrepentimiento verdadero. Pregúntame cuál es el arrepentimiento verdadero. Pero pregúnteme si usted quiere saber cuál es el arrepentimiento verdadero. Cuando usted le falla a alguien
y usted le va y le pide perdón a ese alguien, no, ese no es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es cuando usted falla, pero usted primero ve que le falló a Dios y después le falló a la otra persona. Es el verdadero arrepentimiento. Cuando usted falla y sabe que usted falló, usted hizo algo a una persona, usted le hizo algo a alguien, si usted le hizo algo a ese, usted puede pedir perdón. Pero mientras usted no reconoce que lo que usted hizo, lo primero es que le falló a Dios y después a la persona, no hay un verdadero arrepentimiento. Por eso el hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo. Yo pequé primero fue contra Dios y después reconozco que fallé y le pequé a mi padre. Cuando usted reconoce en todas sus faltas, sus errores, que al primero que usted le falla es a Dios, entonces el mismo Dios lo va a recompensar aquí en la tierra a usted. El mismo Dios lo levanta, el mismo Dios lo restaura, el mismo Dios sana su corazón, el mismo Dios le pone pensamiento de bien y no de mal. El mismo Dios hace que usted empiece a tomar buenas decisiones en vez de pensar: me voy a quitar la vida, me voy, ya lo perdí todo, ya no hay restauración, ya esto no hay solución. Cuando tú sabes que le falla al hombre, no importa lo que haya hecho, primero piensa que le ha fallado a Dios, pídele perdón a Dios y Dios se va a encargar de restaurar todas tus cosas. Cuando reconoces que es a Dios que tú le fallas primero, entonces Dios te va a recompensar aquí en la tierra, no en el cielo, es en la tierra. Él te va a recompensar en la tierra. Él te va a recompensar de muchas maneras. Por eso el perdón, cuando usted pide perdón y alguien no lo perdona, usted siente como quiera paz. Porque Dios obrando, Dios te da paz, Dios te da tranquilidad. Y volviendo en sí, dice la palabra en Lucas 15:17: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando él dijo esto, él dijo: y yo aquí solo, y yo aquí sin nadie que me extienda la mano. Pero dice que volvió en sí. Cuando tú reconoces tu condición, tú vuelves en sí. Cuando tú reconoces que va en una dirección equivocada, tú vuelves en sí. Cuando tú reconoces que necesitas una conciencia que te hace ver las cosas que están mal, tú vuelves en sí. Cuando tú puedes elegir correctamente, tú estás volviendo en sí. Volver en sí no es solamente que se despertó. Volvió en sí fue que le pasó una película por su mente y se dio cuenta de todo lo que había hecho, pero que tenía la oportunidad, porque él había tomado la decisión que a él le parecía bien, pero ahora estaba tomando la mejor decisión en su vida, de volver a tomar la mejor decisión de lo que había hecho mal, empezar a hacerlo bien. Usted vuelve en sí cuando usted sabe que estaba haciendo algo mal, pero de repente usted se para. No puede haber orgullo, humildad. Dice: no importa que me señalen, no importa lo que digan de mí, pero yo me voy a reiniciar y voy a empezar a hacer las cosas bien. Yo me voy a reiniciar y voy a empezar a caminar por el camino correcto. El pecado bloquea los sentidos, porque te hace estar lejos de Dios, te enfría tu vida y te aleja de la voluntad de Dios. Podemos tomar decisiones buenas o decisiones malas. Tu mejor decisión en tu vida se llama un arrepentimiento continuo. Diga conmigo: arrepentimiento continuo. La mejor decisión que usted puede tomar en su vida es vivir un arrepentimiento continuo. Diga: es continuo. Diga: es continuo. Todos los días arrepintiéndonos. Todos los días me pasó algo malo, me arrepiento. Pasó algo difícil en mi vida, me arrepiento. Tomé una mala decisión, me arrepiento. Diga: tu mejor decisión, diga conmigo, tu mejor decisión en tu vida es vivir una vida de arrepentimiento continuo. Lucas 15:18-19, él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra Dios y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El verdadero arrepentimiento es cuando tú estás dispuesto a empezar desde abajo. Él le dijo, hazme como uno de los jornaleros. Él no le dijo, me vengo aquí, mira, no me trate igual que mi otro hermano, no me trate igual como tú hacías. No, él dijo, trátame como un jornalero. El arrepentimiento verdadero, no importa que tú tengas que empezar de abajo, empieza. Porque tú sabes que la palabra, hay una promesa que dice que el que se humilla a Dios, ¿qué? Lo exalta. Que el que se humilla a Dios lo levanta. Que 7 veces cae justo, más 7 veces Dios lo levanta. No importa tan bajo haya caído, no importa lo que tú hayas malgastado tu vida, tu tiempo, tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Si hay un verdadero arrepentimiento, aunque tenga que empezar de abajo, y te mantiene un arrepentimiento continuo, tu vida va a ser mejor, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser llena de gozo, tu vida va a ser llena de fe, tu vida va a ser llena de esperanza, tu vida va a estar llena de paz. Iglesia, ponte de pies. Ponte de pie, iglesia. Tu camino de regreso a empezar de nuevo comienza cuando tú tienes un reconocimiento sincero. Nuestra vida en Dios, aunque tú malgastes tu vida, aunque tú hayas deseado los placeres del mundo, aunque tú hayas tenido una muerte espiritual, aunque tú hayas perdido todo hayas fracasado en todo, y reconoce, podrá volver a vivir de nuevo. Por la palabra de Dios nos lo dice, que juntamente con Él nosotros fuimos ¿qué? Resucitados. Y si la muerte de Cristo es un continuo presente, entonces cada vez que tú te arrepientes, cada vez que tú reconoces, entonces también tú te estás levantando juntamente con Cristo. Tú estás levantándote en vida y no en muerte. Revivimos cuando volvemos en sí. Es un despertar, es un volver a una vida que antes tú no valorabas, pero ahora tú empiezas a valorar tu vida. Porque el que es humilde, el orgulloso, llegó hasta la algarroba, pero el orgulloso vuelve de nuevo hasta la algarroba. El humilde sale de la algarroba y dice, yo no vuelvo para atrás, yo no vuelvo a comer algarroba, aunque la decisión que tome me cueste, aunque la decisión que tome sea que me señalen, aunque la decisión que yo tome sea contraria al montón, aunque la decisión que yo tome me cueste sacrificio, pero para atrás yo no vuelvo, a caer de nuevo no vuelvo. Yo le estoy hablando a una iglesia en esta mañana que no quiera retroceder de donde Dios lo sacó, que no quiera volver a esa vida pasada, que no quiera volver a esa vida de pobreza, de miseria, de escasez, de esa vida perdida.